Sobre eso tal vez platiquemos más adelante. Por lo pronto quisiera simple y sencillamente comentarles de que los estados de la mente hacia la verdad, cuando caen en ignorancia, lastiman la decisión. ¿Por qué? Porque no podemos decidir sobre lo que no conocemos, o más bien, decidimos muy limitados sobre lo que no conocemos. Preferente es conocer. Por eso les preguntaba al inicio de la clase, ¿puedes mejorar lo que no conoces? Difícilmente se tendrá esa disposición. Por otro lado, como otra dificultad se presentan los vicios. Y recuerden de que en clases platicábamos de que existe algo que se llama virtud, que te da fuerza para vivir la vida. Y el vicio es todo aquello que te resta esa fuerza para vivir la vida, o que te resta las fuerzas de vida. Por lo tanto, cuando hablábamos de fumar, ¿por qué fumar es un vicio? Porque es una actividad relacionada con un hábito negativo que constantemente te está robando la salud, y lo natural es conservar la salud. Todo vicio tiene frecuencia, tiene una constancia de repetición, está relacionado con un hábito que a final de cuentas te va quitando poco a poco todo aquello que debieras de conservar, todo aquello que no debiéramos de perder. El vicio es otro elemento que daña o que nos pone un reto especial, una dificultad a las decisiones. Por otro lado tenemos la violencia. La violencia genera una presión especial sobre el individuo que decide, que hace que sus facultades, sus atenciones se desvíen o se limiten. Uno de los clásicos ejemplos es la siguiente: pones a una persona a tomar decisiones con una pistola en la cabeza. Esa violencia que se está ejerciendo del sujeto le limita su libertad. Acuérdense que la decisión en el ideal tiene este marco de acción en la libertad, y si limitamos la libertad, simple y sencillamente se dañan nuestras capacidades de decidir. No es lo mismo decidir con plena libertad o en ejercicio de violencia. Las cosas se comprometen. Trataremos más este tema en módulos posteriores. Por lo pronto quiero definir la parte que afecta la decisión. La violencia afecta la decisión. La pasión puede afectar el estado del que decide. Y dentro de las pasiones vamos a mencionar muchas más adelante. Por lo pronto voy a poner el clásico ejemplo del doctor. El doctor que tiene que operar a un familiar. Sabemos de que esa acción le presenta una especial dificultad al médico. ¿Por qué? Porque una de las pasiones es el miedo. Si tú te dejas dominar por ese miedo, o estás expuesto a una situación de miedo, simple y sencillamente tu juicio se compromete. En el caso particular del doctor que está a punto de operar, digamos, a su hermano, a su mamá, esa situación, ¿por qué le compromete? Porque tiene miedo de un error y que haya una consecuencia y él ser responsable de la consecuencia y no perdonarse, una falta de criterio o una falta en una decisión de vida o muerte. Por lo tanto, se sabe, y todos vemos esta acción, en ocasiones de ordinario, un médico no debe de intervenir a un familiar para tratar de no comprometer su juicio y exponerlo a una pasión. Pero el miedo es solamente una de las pasiones. Iremos viendo más adelante cómo se descomponen. Por lo pronto la vamos a mencionar. Otra parte que afecta a la decisión es la propia enfermedad. No es lo mismo un estado de salud en plenitud que un estado reducido por enfermedad. No es lo mismo alguien que se encuentra en toda su condición al 100% y alguien que tiene cáncer, alguien que está medicado, alguien que tiene una condición para sostener su propia salud. La carencia de salud compromete el criterio. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones físicas que pueden afectar la propia decisión. No significa de que alguien que padece de una enfermedad no puede decidir, no, pero sí limita, sí genera un reto. Y lo conveniente es saber el estado de salud que se encuentra cada persona para no exponerlo a condiciones que puedan provocar una descomposición mayor de su salud o algún elemento que, provocado por su carencia de salud, dé como resultado una mala elección de acciones. La enfermedad nos limita también. Por otro lado está la pérdida de las facultades. Y sobre esto hay toda una polémica.
pero es una realidad. La pérdida de las facultades es simple y sencillamente como un accidente o como el devenir de los van coartando nuestras capacidades para poder decidir mejor. Es decir, pérdida de memoria o una irritabilidad provocada, insisto, por accidente, por pérdida de los años, un prejuicio demasiado arraigado que esté dañando algo particular de mis facultades para entender, etcétera. Las facultades es, en pocas palabras, que naturalmente hay un deterioro del intelecto y por tanto un elemento que se manifiesta en la propia voluntad, que la racionalidad del ser humano esté disminuida, insisto, o por algún tipo de accidente o por las causas naturales que tenemos en la medida en que vamos progresando años. Todos envejeceremos y así como somos jóvenes y plenos, tarde o temprano tendremos disminuciones. Ganamos unas cosas, perdemos otras. Pero es importante destacar, muchachos, la pérdida de las facultades tiene que ser considerada, sobre todo en ciertas áreas donde la decisión es de vital importancia. Y por último, es la perversión. Un estado desmejorado del ser humano en donde elige el mal por el mal. Fíjese qué tan interesante es esto. En el módulo anterior sugería de que el ser humano tiene un apetito del bien, pero podemos llegar a una descomposición tal de nuestra integridad, muchachos, que podemos desear el mal por el mal, intelectualmente confundidos, degradados. Ya ha llegado a un estado de compromiso tan grande en toda nuestra humanidad que se busque un daño per se, producto de muchas consecuencias, y eso es a lo que se denomina la perversión. Llegar a un estado descompuesto en donde se busca un mal para provocar a otro mal, el cual es muy grave y tenemos que estudiar con cuidado. Estos elementos, estas clasificaciones pretenden ser para ustedes, muchachos, una lista de las cosas que tendremos que revisar si realmente queremos nosotros mejorar nuestra capacidad de decisión. Tenemos que ver qué conocemos y qué no conocemos, es decir, cómo está nuestro estado de ignorancia, en cuáles tenemos duda, sospecha, opinión y certeza. Hay que saber que esto se puede superar y ya lo iremos viendo más adelante. Tenemos que ver cómo está nuestro nivel de vicios. Tenemos que ver cómo están las condiciones alrededor de mí que generan una violencia, coartan mi libertad. Tenemos que ver qué pasiones son las que me están dominando y cómo ponerlas en línea. Tenemos que ver cómo está mi estado de salud. Tenemos que ver qué tipo de facultades estoy desmejorado y que requiere un refuerzo o aceptar que se están yendo. Y por último, tenemos que evitar caer en la condición de perversión y si es así, poder asistirse, muchachos, porque todo esto en su conjunto nos generan una especial dificultad para decidir. Ahora, preguntarán muchos de ustedes, y ante este escenario, ¿qué nos puede asistir? ¿Qué nos puede ayudar para en el aquí y en el ahora, con todo esto que estamos aprendiendo y conociendo, me ponga en el camino de inmediato de mejorar mis decisiones? Bueno, la respuesta, y con esto cerramos este módulo, es sencilla, muchachos. Sugerí al inicio de este módulo que podemos ser señores de nosotros mismos. Tenemos que ponernos en ese camino. Tenemos que ponernos en una condición para empezar a dominarnos y que gradualmente una serie de pequeños elementos me asistan todos los días, muchachos. Esto no es de un solo golpe, no, es todos los días, de poco en poco, ir mejorando dicha condición. Pero los elementos que asisten a la persona para decidir mejor serán los temas del siguiente módulo. Muchas gracias y espero que sea de su provecho, muchachos.